Hola a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de esta guía. En esta lección aprenderemos a importar las extensiones de modelado más comunes dentro de 3ds Max. Estas serán nativos de 3ds Max, modelados de Revit y modelados de SketchUp. Antes de comenzar a importar nuestros elementos o modelados dentro de 3ds Max, es importante mencionar que será importante que dichos modelos sean en un formato igual o inferior a la versión de 3ds Max que tenemos. Es decir, si en este caso contamos con Max 2023, sería importante que los archivos de 3ds Max, de Revit o de SketchUp sean también de una extensión 2023 o inferior. Entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar con el más básico, el cual sería el nativo de la plataforma, es decir, un archivo Max o 3ds Max. Entonces, para importarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la parte superior a la sección File, desplegaremos y localizaremos Import. Aquí veremos que contamos con varias versiones, pero vamos a manejar en este caso la opción Merge. Esta nos va a ser de utilidad exclusivamente para importar modelos de 3ds Max. Entonces le voy a dar en Merge y nos apoyaremos de la carpeta de contenido que se le brindó para estas actividades. Entonces, al entrar en mi carpeta encuentro automáticamente este modelo, el cual es el modelo 3ds Max. Entonces quiero enseñarles que en esa carpeta no viene únicamente ese archivo, viene también un modelado de Revit y un modelado de SketchUp. Entonces aquí aparece únicamente el modelado de 3ds Max porque la opción Merge es exclusiva para archivos de 3ds Max. Entonces daremos doble clic y vamos a lo siguiente. Al escoger nuestro elemento de 3ds Max, esperaremos un rato a que cargue y aparecerá esta pantalla. Aquí nos aparecerá todos los elementos provenientes de nuestro modelado y tendremos que elegir cuáles queremos. Generalmente, si estamos importando un modelado es porque requerimos todos los elementos de la misma, así que le daremos en todo. Como ven, se ha subrayado todos los elementos de la plataforma, indicándonos que nos va a importar en su totalidad los elementos. Ahora bien, al lado tenemos una lista, un tipo de desglosado de las categorías que podemos seleccionar a la hora de importar. Podemos desactivar alguna de las casillas y con ello desactivar todos los elementos que pertenezcan a las mismas. Entonces, si por ejemplo de este modelo únicamente les interesa tal cual la geometría, no les interesan las luces que vengan con él, las cámaras o algunos shapers o otras cosas que vengan incluidas, podemos hacer lo siguiente. Podemos desactivar todas las casillas dejando únicamente geometría y grupos. Podemos desactivar lo demás y como pueden ver realmente no está desactivado gran cantidad de elementos debido a que este modelo venía en su totalidad con elementos de modelado. Pero si tuvieran un elemento descargado, sería bueno que desactiven principalmente el apartado de luces. Esto debido a que una configuración externa de luces a la hora de importarse dentro de una escena ya hecha, por ejemplo si ustedes descargan un mueble de internet el cual venga con su propia configuración de luces, muy seguramente al importarse va a desconfigurar toda su escena en general, ya que los parámetros de luz que se manejaron a la hora de la creación del modelo pueden no coincidir con los que están trabajando con su escena, lo cual les va a causar muchos problemas a la hora de arreglarlo. Entonces es recomendable que principalmente desactiven las luces y podría ser también las cámaras. Los demás no tienen una influencia muy fuerte a la hora de importarse o no importarse, pero de esta manera vamos a dejarlo bastante limpio, dejando únicamente geometrías y grupos. Una vez hecho esto, podemos dar OK. Y aquí lo tenemos. Dependiendo el tamaño y la cantidad de elementos que tenga el modelo, la importación tardará más o menos. Asimismo, la velocidad de su disco duro influirá en esta etapa. Entonces, de esta manera, tenemos importado nuestro modelado de 3ds Max. Ahora, una de las ventajas de esta versión, así como de la de Revit, es que por defecto cuando ustedes hacen esto, todos los elementos vienen separados. Es decir, que pueden trabajar y texturizar cada elemento de manera individual, lo cual les va a dar mucha libertad a la hora de trabajar diferentes texturas o diferentes acabados dentro de un mismo espacio. ¿Vale? Entonces, esta capacidad de los objetos de mantenerse como piezas individuales dependerá principalmente de la forma en que se trabajó dicho modelado.
pero de esta manera muy sencilla habremos importado ya nuestro modelo de 3ds Max para trabajar sobre él. Este proceso nos va a servir tanto para el modelo general, que es lo que estamos trabajando ahorita, como la importación de muebles individuales. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente. Ahora vamos a trabajar con un modelado también de la familia Autodesk. Este es el modelo de Revit. Entonces, para importar un modelado de Revit dentro de nuestra interfaz de 3ds Max, podemos hacerlo de dos maneras. Si nos vamos a File, a la sección de Import, veremos que tenemos tanto la opción de Import, que nos va a servir para cualquier modelo no nativo de 3ds Max, y contamos con la versión que se llama Link Revit. Ahora bien, a pesar de que Link Revit tiene sus ventajas, una de ellas, la más importante, es que se vincula el proyecto directamente al archivo de Revit, y por lo tanto, si ustedes modifican el archivo Revit desde la plataforma de Revit, van a obtener estos cambios automáticamente en su plataforma de 3ds Max la próxima vez que abran el archivo. Pero asimismo tiene la desventaja de que si ustedes ya habían trabajado bastante la escena, ya habían texturizado y, más importante, habían aplicado modificadores de Edit Mesh, Edit Poly o similares, a la hora de hacerse esta actualización, esos elementos trabajados que se hayan modificado en Revit no solamente se van a actualizar y ya, sino que prácticamente el original que estaba se va a eliminar de 3ds Max y va a ser sustituido por el nuevo modelado de Revit. Por lo tanto, nuestra recomendación es trabajar directamente con Import. Aquí no vamos a tener la ventaja de que si modificamos el archivo Revit desde su plataforma origen, se va a actualizar aquí, pero por lo mismo, todo lo que trabajemos se va a mantener intacto, sin importar si modificamos nuestro archivo original por X o Y razón. Entonces, la recomendación es esa, que ustedes primero trabajen bien su archivo Revit y ahora sí que esté listo, ya lo importemos directamente en la plataforma para no tener que volver a actualizarlo, y en caso de hacer cambios menores, podemos hacerlos directamente desde 3ds Max con algunos modificadores, no hace falta volver a Revit. Entonces, vamos a trabajar con Import, que para nosotros es la mejor versión de trabajo que van a tener a la hora de trabajar dentro de 3ds Max con V-Ray. Entonces le voy a dar en Import, y en la misma carpeta donde estábamos ahorita que nos aparecía el archivo de 3ds Max, vamos a ver que ahora nos aparece el archivo Revit y nos aparece el archivo de SketchUp también. Entonces vamos a seleccionar el archivo Revit y le vamos a dar Open. Se va a tardar un ratito en cargar y nos va a salir una ventana en la cual va a ser necesario cambiar algunos detalles. Y aquí lo tenemos. Entonces, cuando nos aparece esta ventana, si es la primera vez que importan un archivo Revit dentro de su plataforma, posiblemente los valores van a ser diferentes. Entonces va a ser importante que cambien algunos. Ahora bien, una de las opciones importantes a modificar va a ser en la sección de reglas de combinación. Tendremos que seleccionar no combinar objetos, ya que de esta manera, al igual que en 3ds Max, vamos a tener elementos independientes, los cuales podremos trabajar de una forma separada y por lo tanto podemos tener mayor control sobre las texturas y modificadores aplicadas a dichos elementos. En el nivel de detalle lo dejaremos en default, no hace falta cambiarlo de ningún tipo, y en objetos aquí va a depender de ustedes. Generalmente no nos hace falta importar ni las cámaras, ni los sistemas de iluminación, ni las luces, la información BIM, ni el RPCS, ¿vale? Generalmente ninguno de estos nos va a ser de importancia porque únicamente queremos el modelo, solo nos interesa el modelo para poder hacer nuestro render. Entonces, la mayoría de las situaciones será recomendable dejar únicamente activado materiales. Entonces, repitiendo, en esta sección va a ser importante que elijamos la opción no combinar objetos y tener activado únicamente la casilla de materiales. Entonces, vamos a darle OK. Y tendremos acá nuestros elementos importados. Como pueden ver, están separados de la forma en que se modelaron en Revit, lo cual nos va a dar mayor control sobre el elemento que queremos seleccionar y modificar. Ahora, una de las principales ventajas a la hora de trabajar con un modelo importado de Revit es que cuando ustedes trabajan en la plataforma de Revit, esta les categoriza los elementos, es decir, identifica cuáles son ventanas, cuáles son pisos, etc. Entonces, ustedes obtienen esa información a la hora de importarse aquí, lo cual nos va a ayudar a hacer selecciones rápidas en escenas muy grandes. Para esto, nos apoyaremos de la tecla H. Al presionarla, nos va a salir el listado de objetos de la escena, que como pueden ver, tienen los nombres originales de Revit.
Entonces aquí yo tengo todas las montantes, todos los muros, los sistemas acristalados o ventanas, las puertas, los suelos, ¿vale? Tenemos todo aquí bien organizado. Entonces si yo quisiera, por ejemplo, hacer una selección de todos los elementos, menos por ejemplo la ventana y su cancelería, pues puedo seleccionar todos los muros, asimismo las puertas y pisos, y darle OK. Con esto podría seleccionar rápidamente todos los elementos que yo palomeé anteriormente, y de la misma manera puedo aplicarles un material, por ejemplo el material básico, aplicárselos, y como pueden ver lo aplico a todos los elementos menos aquellos que no seleccioné, las ventanas y la cancelería. Entonces si yo quisiera seleccionar por ejemplo solamente la cancelería, puedo hacerlo de la misma manera. Presionando la tecla H aparece el listado, busco las montantes rectangulares que son la cancelería de este modelado, selecciono todos y le doy OK. Como pueden ver, se ha subrayado toda la cancelería de mi escena. Entonces yo podría aplicarle otro material. Voy a crear una copia de esto únicamente para cambiarle el color y notar la diferencia, así, y le puedo aplicar el material. Y de esta manera ustedes pueden ir aplicando materiales de forma muy rápida en toda su escena. Esta es la principal ventaja de trabajar con un modelado de Revit. Ahora pasemos a la importación de la última extensión para esta actividad, la cual es SketchUp. Este modelado, a pesar de ser de las plataformas más utilizadas a nivel mundial para el modelado, es importante decir que a la hora de trabajar el renderizado en V-Ray desde 3ds Max no es la mejor opción de modelado a importar, y vamos a ver por qué. Si yo importo un modelo de SketchUp de la misma forma que importamos el de Revit, en la sección Import, opción Import, selecciono mi modelo de SketchUp, voy a darle Open. Entonces, una vez que le hemos dado al modelo, nos va a cargar esta pequeña ventanita. Si es la primera vez que lo hacen, les va a salir diferente a nosotros, pero hay unos detalles a destacar de aquí. Por ejemplo, voy a dejarlo aquí por defecto en Use Layers, y acá en la parte inferior vamos a desactivar las cámaras. No necesitamos las cámaras de SketchUp, tampoco las texturas, porque el objetivo de haberlo importado dentro de 3ds Max es que lo vamos a retexturizar y acoplar para renderizar desde esta plataforma. Vamos a desactivar la opción de materiales de doble lado, ya que puede ser un poco engorrosa en algunas situaciones, y vamos a dejar activada la opción de importar objeto oculto, ya que puede darse el caso donde se les olvide desocultar algunos elementos o layers. Entonces voy a darle import y vamos a ver lo siguiente. Si nos llega a salir esta ventana a la hora de importar, únicamente le daremos en renombrar todo y le daremos OK. Ahora bien, una vez que tenemos nuestro elemento importado, vamos a notar lo siguiente. Si yo por ejemplo selecciono un elemento, como por ejemplo este piso, voy a aislarlo, vamos a notar lo siguiente. Toda esta pieza viene unida. Generalmente, si yo quisiera trabajar y renderizar este espacio, el texturizado de un elemento como este sería muy complicado. Se puede dar el caso donde yéndonos a grupo, nos va a aparecer como un grupo y lo podríamos desagrupar. En este caso no es así. Este elemento se encuentra unido en una única pieza, y aún apoyándonos en el Edit Mesh, si yo quisiera elegir únicamente por ejemplo esta geometría, este rectángulo que está acá y que por ende está separado, que podría en teoría seleccionarse, si yo lo intento, notaremos que me hace una selección total, ¿vale? Este es un defecto que tienen los modelados de SketchUp a la hora de importarse dentro de 3ds Max, probablemente ocasionada por la forma en que se trabajaron los layers a la hora de trabajarlo. Ahora bien, voy a eliminarlo y voy a volver a hacer la importación. Entonces, otro método de importación es poniéndolo en modo usar grupos y desactivando la opción que dice preservar layers. Al hacer esto, vamos a notar lo siguiente. Al haber importado de esta manera, veremos que esta vez los objetos se encuentran agrupados. Tendremos la opción de desagrupar. De esta manera podemos ir liberando ciertos elementos del grupo para poder editarlos de manera individual. Y ahora bien, vamos a ver este mismo elemento, que es el que checamos anteriormente en el otro método de importación. Vamos a notar que a pesar de que también teníamos la opción de desagrupar, este bloque sigue siendo un único elemento sólido, el cual aún con un Edit Mesh no podemos seleccionar fácilmente un único elemento, a menos que elijamos por ejemplo por cara. Entonces esto se debe al método que se trabajó este modelo desde SketchUp, la forma en que se trabajaron los layers y demás. Entonces
Esta es la razón por la cual nosotros no recomendamos del todo trabajar con SketchUp para modelar si lo que queremos es renderizar en 3ds Max con V-Ray, debido a que para que este modelo funcione bien dentro de esta plataforma, el modelo debe ser trabajado con especial cuidado y con mucho detalle en el uso de los layers y demás a la hora de trabajarse nativamente en SketchUp, a diferencia de si trabajamos con un modelo nativo de 3ds Max o un modelado hecho en Revit, debido a que estos, al ser del propio Autodesk, están más optimizados y son más fácilmente de utilizar dentro de esta plataforma, evitando tener estos problemas en la mayoría de situaciones. Entonces, si queremos trabajar con SketchUp para modelar, vamos a tener que hacer un trabajo muy cuidadoso y muy preciso a la hora de hacer el modelo, lo cual se va a traducir en mayor tiempo de elaboración del modelo y por lo tanto puede hacer esta labor menos eficiente. Por lo tanto, nuestra recomendación es trabajar los modelados de sus viviendas desde Revit y no, por ejemplo, en 3ds Max o SketchUp. La razón de por qué no hacerlo en 3ds Max es que es una forma un poco más tardada que hacerlo directamente en Revit. Esto es únicamente una recomendación y no les impide trabajar con otros formatos como por ejemplo FBX, Object o demás. Entonces, con esto tenemos lo básico de modelos e importación para trabajar a lo largo de este proyecto. Y sin más, nos vemos en la próxima lección.